Desde puntos clave de su frontera al norte y al este de la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel iniciaron una incursión terrestre contra múltiples objetivos de Hamás, avanzando tanto con infantería como con vehículos blindados, en lo que hasta ese día fue la mayor operación dentro de territorio palestino realizada por el ejército israelí, por lo menos desde los ataques del 7 de octubre. Empleando tanques, blindados ligeros e incluso algunas excavadoras blindadas, esta operación, denominada incursión selectiva por los mandos militares de Israel, tuvo por objetivo la destrucción de decenas de posiciones de Hamás, así como la localización y eliminación o captura de todo personal militante que las ocupara. Llevada a cabo como preparación para las siguientes fases del combate, de acuerdo con un comunicado militar israelí, a este ataque, el número 2 del brazo político de Hamás, Saleh al-Aruri, respondió asegurando que Israel sufriría una derrota sin precedentes y que, si el enemigo llegara a entrar por tierra, habría una nueva gloriosa página para el pueblo palestino, que no descansaría hasta ver al invasor destruido a través de emboscadas, ataques sorpresa y todas las maniobras preparadas para recibir a las fuerzas israelíes en las zonas urbanas de la Franja de Gaza. Sin embargo, aunque todos los elementos militares de Israel que participaron en dicha incursión se retiraron de regreso a su territorio una vez concluida su misión, esta no fue más que el principio del masivo ataque terrestre que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, prometió que realizaría contra Hamás en Gaza llegado el momento adecuado. Así pues, dicho y hecho, en la madrugada del lunes 30 de octubre del 2023, intensos ataques aéreos y de artillería por parte de las Fuerzas Armadas israelíes sacudieron la Franja de Gaza durante un buen rato, tanto al oeste de la ciudad de Gaza como directamente sobre las ciudades de Beit Hanun y Al-Muhraka. Todo ello como preludio a una nueva y vastamente más significativa invasión por tierra. Apoyados por el mayor número de tanques de guerra y blindados ligeros de Israel, que han entrado a Gaza desde el comienzo de la guerra, las tropas de dicho país se adentraron en la franja, tanto en la costa mediterránea de esta como al sur de la ciudad de Gaza, en lo que se ha denominado como la segunda fase de la operación terrestre anunciada previamente por Netanyahu, y que hoy martes 31 de octubre continúa en curso. De esta manera, con la crisis de la población civil gazatí incrementándose minuto a minuto, frente a los diversos cortes de combustible, alimentos, energía eléctrica y agua potable, el ejército de Israel ha confirmado la destrucción, en los últimos días, de más de 600 instalaciones ocupadas por Hamás, entre las que se encontraban centros de mando operacional, puestos de observación y posiciones antitanque, de acuerdo con el mando militar de Israel. Así pues, el ejército de este país ha mencionado a través de diversos comunicados, desde el comienzo de la incursión el 25 de octubre, que decenas de militantes de Hamás han sido capturados o eliminados, incluyendo a varios que se hallaban atrincherados en una red de túneles subterráneos, que parecen ser parte de la enorme red de este tipo de estructuras que se cree se extienden por kilómetros debajo de la ciudad de Gaza. Sin embargo, quizás de manera más significativa, y en un aparente esfuerzo por comenzar el aislamiento en tierra de la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes no solo han intensificado sus ataques aéreos al este de dicho centro urbano, sino que además, de acuerdo a testimonios de pobladores de la zona, que aún no han sido confirmados por las fuerzas de defensa de Israel, han iniciado también una gran incursión por tierra desde el sureste de esta ciudad, con grupos de infantería apoyados por tanques y otros blindados, supuestamente arribando a la carretera de Salahadin para bloquearla, privando así a la ciudad del flujo de vehículos en su principal arteria vial. Cabe destacar que, dada la extremadamente sensible naturaleza de dicha operación, esta información no ha sido corroborada aún por el mando militar israelí, aunque los reportes sobre el bloqueo comenzaron a emerger desde el pasado lunes 30 de octubre. De ser ciertos dichos informes, que además van acompañados de reportes sobre operación de blindados israelíes ya directamente en el perímetro de la ciudad de Gaza, esto sin duda podría significar un intento por parte de las fuerzas de Israel de aislar por completo a dicha ciudad por la vía terrestre, y así efectivamente dividir en dos a la Franja de Gaza.
Más aún, varios kilómetros al noroeste de esta zona, en la frontera de Gaza con Israel, varios grupos de blindados de este último país también han avanzado sobre la carretera mediterránea de Ar-Rashid, realizando cortes en la zona a las conexiones telefónicas y de Internet, en un esfuerzo por privar al grupo Hamas de comunicaciones críticas en la zona, principalmente al oeste y noroeste de las ciudades de Beit Lahilla y Gaza. Así pues, aunque de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estos cortes en Gaza ya habían sido revertidos en su mayoría durante el lunes 30, se reporta que varios proveedores de estos servicios aún afirman que buena parte del norte de la región permanece incomunicada. A todo esto, el portavoz de las fuerzas militares de Israel, Daniel Hagari, declaró en conferencia de prensa el mismo lunes 30 que su ejército estaba avanzando gradualmente en tierra conforme al plan, pero se negó a confirmar las posiciones de los soldados y los blindados israelíes, debido precisamente a la enorme sensibilidad de la operación. Finalmente, en lo que a ataques aéreos se refiere, médicos de los hospitales Al-Shifa y Al-Quds declararon que estos habían impactado cerca de sus edificios, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró que todavía existen unos 117.000 civiles, entre pacientes, médicos y familiares, refugiados en hospitales del norte de la Franja de Gaza, zona en la que el mando militar de Israel ha llamado a una evacuación masiva de la población palestina para evitar daños colaterales. Tal es la extensión de las actuales operaciones militares de Israel, que incluso la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza y en frontera con Egipto, ha sido objetivo de varios ataques de la Fuerza Aérea Israelí. ¿Cuál será el resultado de esta incursión terrestre, donde Hamás goza de la ventaja del defensor y de su vasta red de túneles subterráneos? Solo el tiempo lo dirá. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima. De barcos en el Mar Rojo. Vamos a ver cuál es la situación. Vamos a hablar con Ronnie Kaplan, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Gracias por tenerme entre ustedes nuevamente. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, en primer lugar, preguntarte por esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Respecto a lo que decías de los Houthis, es parte de la estrategia de Irán de empujar a todos sus agentes en los límites con Israel a escalar la situación, tanto al Hezbollah en el sur del Líbano, a Siria, a las milicias chiitas en Irak y a los propios Houthis allí en el Yemen, aparte del Hamas y la Jihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Nosotros no tenemos una intención de que la guerra escale en términos regionales del Medio Oriente, y estamos haciendo todo para desmantelar, seguimos haciendo todo para desmantelar al Hamas en la Franja de Gaza y devolver a nuestros rehenes. Eso es nuestro foco en este momento. No queremos que escale, pero lo decimos claramente a la República del Líbano y a los ciudadanos libaneses. ¿Acaso quieren poner en riesgo su futuro como ciudadanía, como país, para que Hezbollah se una a Hamas en la guerra? ¿O prefieren que sigamos como venimos después de la Segunda Guerra del Líbano, desde el año 2006, que hubo tensión, pero no hubo una guerra? Nosotros no queremos que esto escale, pero esta es la situación en este momento, Eleonora. Da la impresión, Ronnie, que hay una presión internacional por lo que ocurre en la Franja de Gaza, hubo nuevos bombardeos. Dicen allí las fuerzas de inteligencia, me lo corroborarás vos, que se ha matado a uno de los líderes de Hamas en las últimas horas. ¿Eso ha sucedido? Efectivamente, el día de ayer alcanzamos la posición de Ibrahim Biari, o el comandante del batallón centro de Jebalia, una zona en el norte de la Franja de Gaza, un ataque a un objetivo subterráneo, y básicamente lo que vimos allí en esa destrucción fue cómo se desmoronaron algunos edificios, porque no teníamos toda la información de cuán largo era ese túnel. Allí estaba Ibrahim junto con varias docenas de terroristas
Minutos atrás también hemos confirmado que alcanzamos la posición de Muhammad Atzar. Muhammad Atzar es el jefe de todo lo que es la unidad de misiles antitanques del Hamas. Lamentablemente ayer murieron muchos soldados nuestros por un misil antitanque que le pegó un blindado. Ya tenemos 16 soldados muertos dentro de la franja de Gaza. Seguimos avanzando y seguimos acorralando a los terroristas para devolver la seguridad a nuestro pueblo, a nuestro país. Lo que es importante tener en cuenta en este caso, Paulino, es que desde la perspectiva del Hamas, cuanto más bajas civiles hayan, es mejor. Y porque de esa manera aumenta la presión internacional sobre Israel, un Israel que lucha según el derecho internacional y un Hamas que no tiene ningún tipo de límite. Cuando estamos viendo cómo salen de adentro de las mezquitas, de adentro de los negocios, de adentro de las escuelas. Mostramos el otro día que tienen uno de los cuarteles más importantes, los tienen debajo del hospital de Shifa, el hospital más grande de la zona del norte de la franja de Gaza. Les seguimos solicitando a la población del norte ya más de 2 semanas que se evacúen hacia el sur del Valle de Gaza. Ahí van a estar mucho más seguros. Sigue entrando también por la zona del pasaje de Rafa ambulancias para evacuar a heridos, para evacuar a personas con nacionalidad extranjera. Siguen entrando también los camiones de ayuda humanitaria. Los civiles no son nuestro enemigo. Esta guerra es contra el terrorismo palestino y bajo ningún concepto contra el pueblo palestino, es decir, no es contra el pueblo palestino, es contra el terrorismo palestino. Y seguimos adelante hasta desmantelar a Hamas en la franja de Gaza. Ahora es muy importante esta aclaración que estás haciendo, Ronnie. Hoy dábamos cuenta, ¿no?, de esta salida justamente por Egipto que vos recién mencionabas. El laberinto de túneles que tiene la franja de Gaza es la mayor dificultad que ustedes se enfrentan para cumplir con este objetivo que vos marcabas recién, que es sobre todo y principalmente recuperar a aquellos que están cautivos por Hamas. Si fuese solamente el laberinto de túneles, podríamos realmente derrotar al Hamas adentro de los túneles. Pero en el momento que están por debajo de infraestructuras civiles, eso es lo que lo hace más complicado. Claro. El Hamas comete 3 crímenes de guerra. Toma rehenes, dispara indiscriminadamente a civiles israelíes y utiliza a sus civiles como escudos humanos. Y en ese triple crimen de guerra es difícil para cualquier ejército moderno luchar contra un grupo terrorista que se mimetiza dentro de la población civil y que tiene tanta motivación de matar y de asesinar personas jóvenes que la religión los transformó en asesinos. Yo te diría que jamás preferiría ver a los habitantes de Gaza morir que a los mismos israelíes vivir. Ese es el tipo de grupo con el que estamos luchando en este momento. Qué impresionante. Sé que te excede, pero me gustaría preguntártelo respecto a lo que ha hecho Bolivia, Luis Arce, que más allá de no condenar el ataque de Hamas, además ha roto relaciones con Israel, ha dicho que su ofensiva es agresiva y desproporcionada.